Cuando parecía que el juez Peinado no podía humillar más a Pedro Sánchez y a Begoña Gómez, descubrimos la madre de todas las bombas. Y es que recordemos, venimos de unas semanas verdaderamente moviditas, pero de unas últimas 24-48 horas en las que se han dicho toda clase de cosas, desde una querella presentada por Pedro Sánchez a instancias precisamente de la Abogacía del Estado, algo que le ha provocado una querella criminal por parte de Vox por utilizar recursos públicos para fines privados. Pero es que también nos hemos encontrado con que este pasado viernes Begoña Gómez ha planteado una querella con el único fin, parece, de dilatar el proceso judicial y también de apartar al juez de la judicatura, de apartar al juez de esa investigación que está todavía en fase de instrucción, y que eso pesa si efectivamente Begoña Gómez ha utilizado la influencia que le provoca el ser la mujer del presidente del gobierno para corromper, para traficar con influencias, con poderes y con un montón de historias más. Pero lo cierto es que la madre de todas las incógnitas es resolver si el juez Peinado va a ser apartado o no, si esa querella va a ser admitida a trámite o no. Y ya os tengo que decir, bueno, ya lo he comentado, que hay buenas noticias, porque los mismos magistrados que deben decidir si admiten o no la querella del presidente del gobierno contra el juez por prevaricación ya rechazaron hace unos pocos meses atrás una acusación bastante parecida, en el que un exalto cargo de Venezuela acusaba precisamente al magistrado. Así que, como vemos, en este sentido también podemos estar tranquilos aquellos que pensamos que con el juez Peinado vamos a acabar descubriendo la verdad. Pero la cosa no se termina ahí, porque en estas últimas horas hemos descubierto cosas graves, como que, por ejemplo, Pedro Sánchez trató de quitarle el teléfono al juez Peinado, concretamente su equipo de seguridad, según destapa el periodista Vito Quiles, para hackearle, para acceder a sus comunicaciones y quién sabe si tratar de apartarle de alguna manera del caso. No lo consiguieron de esa manera porque el juez Peinado le dijo: usted a mí el teléfono no me lo quita, y ahora nos encontramos con estas múltiples querellas que podrían caer en saco roto, porque grandes expertos, como es el caso de la presidenta de la Asociación de Magistrados, señalan que no tiene recorrido y que no tiene demasiado sentido, más allá de complicar las cosas, entorpecerle las cosas al magistrado, también hincharle las narices y apartarle precisamente del caso. Pero en este sentido nos encontramos con que esa querella, o una de las querellas, concretamente la presentada por Begoña Gómez, sería completamente falsa, y es que precisamente OK Diario destapa este sábado que Begoña Gómez está haciendo falsas acusaciones, ojo, que esto también es grave, en contra del juez Peinado, según señalan, por haber filtrado a medios de comunicación que estaba imputada. Esta es precisamente esa parte en la que se querella contra el juez Peinado por prevaricación, pero también por revelación de secretos, que muchos dirán: ¿qué secretos ha contado? Pues bien, este es el secreto: filtrar a los medios de comunicación, cuando había secreto de sumario, lo que estaba sucediendo con una ya imputada Begoña Gómez, o investigada, como dicen ahora. La defensa de Begoña Gómez, ejercida por el exministro del Interior del PSOE, Antonio Camacho, acusa falsamente al juez Juan Carlos Peinado de filtrar información a este medio de comunicación, un autocompleto en el que se podía leer que la mujer de Pedro Sánchez estaba investigada. Afirma precisamente la periodista Irene Tavera, como digo, en la tarde de este sábado 3 de agosto. Lo hace con una querella interpuesta contra el instructor, en la que culpa de presuntos delitos de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, revelación de secretos de particular por funcionario público y prevaricación judicial. El letrado cita que este periódico publicó de forma íntegra la resolución judicial del pasado 22 de mayo que acordaba las citaciones de los testigos. Este documento, sin embargo, no fue facilitado por el juez. Es decir, lo que está diciendo OK Diario es que se está inventando Begoña Gómez una querella en contra de un juez sin tener ni siquiera ningún motivo para ello, porque está acusando al juez Peinado de haber filtrado parte de lo que estaba sucediendo e investigando en fases muy preliminares a medios de comunicación, entre ellos OK Diario, y OK Diario está diciendo: mira, no es cierto, no nos ha dado el juez Peinado, te lo estás inventando y has hecho una querella en base a mentiras completamente inmundas. Así que, como vemos, nueva humillación por parte del juez Peinado, nuevo golpe, nuevo revés y sin duda nuevo bochorno de la mujer del presidente del gobierno, una Begoña Gómez que cada vez pone más contra las cuerdas a un Pedro Sánchez del que dicen que podría incluso antes divorciarse que renunciar a seguir siendo presidente del gobierno. Eso sí, recordemos que lo que se está haciendo es verdaderamente grave, porque la acusación viene por parte de un exministro socialista que textualmente dice: al día siguiente OK Diario publicaba de manera íntegra la resolución judicial del 22 de mayo. Es decir, que están completamente desesperados, inventándose presuntamente cosas, según destapa este medio de comunicación, con un único fin: apartar a un juez que los tiene como el caballo de Espartero, que está demostrando que no tiene nada que temer y que no tiene nada de lo que esconderse. De hecho, hasta en el caso remoto de que la justicia pues acabase dándole malas noticias al juez Peinado, ni siquiera sería un escenario demasiado desalentador para él, y esto significa que el juez Peinado no tiene nada que perder y por eso no tiene tampoco miedo a nada, porque el juez tiene 70 años, está tan solo a 2 años de jubilarse, que es el límite de los 72 años, y después de que el Consejo General del Poder Judicial le autorizase ejercer hasta esa edad. Una sentencia en su contra por prevaricación supondría solo una pena de inhabilitación, es decir, unas vacaciones anticipadas o una jubilación más precipitada de lo que a él le gustaría. Es decir, que ese escenario de un juez que tiene
como digo, unos grandes arrestos, no tiene miedo absolutamente a nada, y en el caso de que le vengan mal dadas, pues lo único que le va a suceder es que dejará de ser juez unos meses antes, es decir, no tiene miedo absolutamente a nada, es el escenario que más aterroriza a un Pedro Sánchez, que piensa que apartando al juez, es decir, matando al mensajero o como queramos llamarlo, con eso conseguirá pues otro juez más blando, más afín, más de su cuerda, y que la gente se acabe olvidando de un caso que a todas luces, o al menos a simple vista, parece verdaderamente escandaloso. Como es escandaloso también conocer en el día de hoy la información que nos llega, y es que incluso personas cercanas a Pedro Sánchez destapan que no le van a votar nunca más si acaba haciendo las tropelías políticas que parece ser que está camino de sellar de un momento a otro. Es el caso de José Carlos Díez, ex asesor de Pedro Sánchez, que da el siguiente titular a Voz Populi: no volveré a votar al PSOE si apoya el cupo catalán. El economista y profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, José Carlos Díez, es el invitado de Voz Populi a uno de sus programas, y precisamente destapa lo que tantos denuncian, como es el caso de Paje en Castilla y León. No nos creemos que Pedro Sánchez sea capaz de llegar a estos extremos, y es que pocos podemos entender, a mí me explota la cabeza sencillamente solo de pensarlo, que unas elecciones en Cataluña acaben motivando un movimiento en cadena de privilegios para unos y recortes para otros. Quejas por todos lados, desde Revilla en Cantabria, pasando por Ayuso en la Comunidad de Madrid, todos en contra, políticos y ex líderes políticos, como es el caso de Revilla, pronunciándose en contra de un Pedro Sánchez que parece estar dispuesto hasta a pactar con el diablo, y para ello también parece estar dispuesto a jorobarle la carrera a un juez porque simplemente está investigando algo que considera que tiene indicios o visos de delictividad, como es una mujer que supuestamente se aprovecha de su privilegio para entrar en una cátedra universitaria, ponerse al frente de la misma, desarrollar un software con esa universidad, apropiársela y adueñarse posteriormente del mismo, y a partir de aquí comenzar a crear lazos con amigos y empresarios para que reciban adjudicaciones públicas de dinero. Un escándalo con mayúsculas, un escándalo que también podrían investigar y van a investigar en Europa, que lo sigue muy atentamente, y sobre el que Pedro Sánchez en los últimos días, en las últimas horas, se ha pronunciado diciendo que es un no caso, que es simplemente una invención de algunos panfletos de extrema derecha y de una oposición que está desesperada, que no sabe cómo hacer oposición y que se agarra precisamente a este tipo de cosas que no tienen ningún tipo de recorrido. Lamentablemente para él la situación parece muy distinta, y precisamente lo evidencia esa una desesperada de apartar a un juez Peinado que no tiene miedo a nada, que ya le han absuelto de este tipo de querellas criminales destinadas a apartarle del caso, y que en el caso de que la acabasen apartando le quedarían, como digo, unos pocos meses de judicatura por delante. Por tanto, ese es el mayor temor de Pedro Sánchez y también de Begoña Gómez. Por ese motivo, según denuncia OK Diario la tarde de hoy, se inventan incluso filtraciones a medios de comunicación y acusan precisamente de revelación de secretos a un juez que tratan de dejar de loco, de tachar de loco, y que no es una persona que esté apta para seguir siendo magistrado y que tiene una carrera completamente intachable. Por ese motivo, desatan esa máquina del fango que reprocha Pedro Sánchez hacia otros y que precisamente está esparciendo en contra de un magistrado que, como digo, tiene una reputación completamente inmaculada.